¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Quisiera que le demos un aplauso al Señor por la vida de todos nosotros. Y pues bueno, yo quisiera que antes de comenzar me acompañaran a una oración. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar antes de comenzar. Vamos a poner esto en manos del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios hermoso, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tus misericordias son para siempre, Señor. Gracias porque tú permites que nosotros estemos aquí escuchando de tu palabra. Eres tú quien nos trajo, eres tú quien nos buscó. No es casualidad que estemos aquí escuchando lo que hoy tú nos vas a decir, Dios. Sabemos que siempre que se abre la Biblia es tú hablando a cada uno de nosotros, Señor. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente, discierne las intenciones de nuestro corazón, Señor. Y te pedimos pues que tú tomes el control, que seas tú dando el denuedo, Señor, con tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo ministrando a cada uno de nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentar. Hay 7 salmos en la palabra de Dios, hay 7 salmos que se les conoce como salmos de confesión o los salmos penitenciales. A lo mejor ya algunos han escuchado hablar, ¿no? ¿Por qué se llaman así? Porque muestran un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Un genuino arrepentimiento, por eso se llaman así. Y uno de ellos es el Salmo 51. Yo quiero que todos me acompañen al Salmo 51, por favor. Al Salmo 51. Este es uno de los 7 salmos que se le llaman como salmos de confesión o penitenciales. Este salmo lo escribió David. Este salmo lo escribió el rey David después de haber pecado. ¿Quién era David? Nosotros sabemos que fue escogido por Dios. Nosotros sabemos que fue un rey. Era un hombre valiente. Un hombre que cuando estaba el ejército de Israel y se les enfrentó un gigante, Goliat, nadie quiso enfrentársele, pero vino David, llegó David, y a pesar de que era chaparrito, ¿no? A lo mejor, quién sabe cómo era, ¿no? Que dice, tú vienes con lanza y con espada, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. También David fue aquel que no huyó a pesar de que Saúl lo quería matar. A pesar de que el rey Saúl lo quería matar, él no huyó y él estuvo ahí y confiando en el Señor y poniendo todo delante de Dios, siempre confiando en el Señor. Dice la palabra de Dios que David era un hombre conforme al corazón de Dios también. También era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también fue un hombre que pecó. También fue un hombre que abusó de su autoridad para pecar. Y yo quiero te voy a contar un poco de la historia de cuándo fue que escribió este salmo. Si nosotros leemos en 2 de Samuel 11, no lo busquen, se los voy a resumir, pero estaría bien que lo puedan leer en casa, que puedan leer la historia de David. En 2 de Samuel 11 empieza hablando de que los reyes tenían que estar en la guerra. David era un rey, sin embargo no estaba donde tenía que estar. Se quedó en la azotea de su casa, se quedó en la terraza y ¿qué hizo? Vio a una mujer que no era de él, la codició. ¿Y qué pasó? La vio, mandó a sus siervos a hablarle quién es ella. Le dijeron, ella es esposa de Urías, uno de tus jefes del ejército. Y dice, tráiganmela, sabiendo que estaba casada. ¿Qué pasó? Se acostó con ella. Después mató a Urías. Dijo, chin, ahora ¿cómo le voy a hacer? Primero dijo, ¿cómo le voy a hacer? Ahora ya tuve relaciones con ella, la embarazó. Le dijo a Urías, vete y acuéstate con tu mujer, pero le dijo Urías, ¿cómo en tiempos de guerra yo me voy a acostar con mi mujer y voy a estar haciendo otras cosas? Yo tengo que estar aquí en la guerra. ¿Sí? Y después lo emborrachó a Urías y le dijo, mándenlo al frente del ejército para que los enemigos lo maten. ¿Y qué pasó? Pues sabemos que mataron a Urías, ¿no? Murió. Y pongámonos a pensar, o sea, todo lo que pasó
adulteró, fornicó, se emborrachó, mintió, asesinó. Pasó aproximadamente un año, según teólogos, un año aproximadamente para que viniera el profeta Natán y pudiera confrontarlo y que él se arrepintiera. Un año ocultando ese pecado, un año sin confesar ese pecado. ¿Se imaginan? Si a veces aquí, que nosotros sabemos que cometimos un error, que sabemos que pecamos y lo ocultamos, ¿cómo nos sentimos? No podemos estar bien. No nos sentimos bien. Todos sentimos que todo nos sale mal y pasa algo y chale, fue mi culpa. ¿Por qué? Porque sabemos que hay algo mal dentro de nosotros, sabemos que pecamos en contra de Dios. Y entonces en 2 de Samuel capítulo 12 aparece Natán, el profeta Natán, y ¿qué le dice? Le cuenta una historia. Había un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas y vacas. Dice, el hombre pobre tenía una corderita a la cual amaba mucho. Y le dice, y vino un hombre en el camino y agarró la corderita del hombre pobre y la mató. ¿Y qué hizo David? Se paró enojado. Injusticia, que se muera ese hombre. Y le dijo el profeta Natán, ese hombre eres tú. Lo confrontó. Dijo que iba a pagar por causa de su pecado. Mas sin embargo Dios lo perdona. Y ahorita vamos a ver acerca de eso. Muchos dicen, es que el problema de David fue que tenía que estar en la guerra. Y sí es cierto, es parte de. Pero la razón principal está en 2 de Samuel 12:9. No la busquen, si la pueden poner aquí en la pantalla, por favor. 2 de Samuel 12:9, que le dijo, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios? ¿Por qué cayó David? Porque tuvo en poco la palabra de Dios. Porque él ya se le había dicho lo que tenía que hacer. Mas sin embargo no hizo caso a su palabra. No hizo caso a lo que Dios ya le había dicho. Ese fue el principal motivo, mis hermanos, porque tú y yo caemos. Porque nos apartamos de la palabra de Dios. Ese es el principal motivo. Desde Génesis capítulo 3 lo vemos en Adán y Eva. Dios ya había dado una ordenanza. Ya se había dicho lo que tenían que hacer, lo que no tenían que hacer. De este fruto podrán comer, mas de este fruto de la ciencia del bien y el mal, dice, no podrán comer. Luego, cuando pecaron, cuando comieron del fruto que no tenían que comer, se escondieron, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo Dios? Les hizo esta pregunta, ¿dónde estás tú? Ahora yo les pregunto, ¿acaso Dios no sabía dónde estaban? Claro que sí, ¿no? Dios sabe todo. Entonces, ¿por qué les hizo esta pregunta? Que le llaman pregunta retórica, ¿no? Porque realmente Dios sabía dónde estaban. Dios no quería saber dónde estaban físicamente, Dios ya sabía dónde estaban. Aunque tú trates de ocultarme o yo del pecado, Dios ya lo sabe. Podremos escondernos aquí a lo mejor de los hermanos, o podremos ocultar o poner una apariencia, pero ante Dios no. Dios lo sabe absolutamente todo. Y entonces, cuando Dios dice, ¿dónde estás tú? No era físicamente, significaba, ¿qué has hecho, Adán? ¿Qué has hecho? Yo quiero que te arrepientas. ¿Dónde estás tú espiritualmente en este momento? ¿Cómo está tu vida en este momento? A eso se refería Dios cuando le hizo esta pregunta. ¿Dónde estás tú? Dios les estaba dando una oportunidad para que se arrepintieran. Y es lo mismo que pasa hoy en día, es lo mismo que está haciendo Dios en este momento. Es lo mismo que hizo Dios con David a través del profeta Natán. Y es lo que nos está diciendo hoy Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? Si tú dices que no pecas, haces a Dios mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Eso lo dice en 1 de Juan. Dios no es hombre para mentir. Todos los que estamos aquí pecamos. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el pecado que le estás ocultando a Dios? Todos los que estamos aquí tenemos algo.
Y no esperemos a que Dios nos los exhiba, porque créanme que duele. Hoy es el día que Dios está permitiendo que nosotros podamos entregarle todo a Dios. Hoy lo está permitiendo. Y cuando David fue confrontado, fue cuando comenzó a escribir este salmo. Y yo quiero que cada uno de los que estamos aquí pensemos, ¿qué es lo que yo le estoy ocultando a Dios? ¿En qué le estoy fallando? ¿Qué es aquello en lo que estoy mal? Y quiero que vayamos a leer el Salmo 51, por favor. Vamos a leer el Salmo 51. Empieza así. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí me encanta porque David no empieza diciendo, Señor, yo vengo a hablarte de, ¿te acuerdas cómo yo servía? Y te acuerdas lo que yo hice, y te acuerdas que yo estaba haciendo esto, y te acuerdas que yo era el otro, y te prometo que ya no te voy a fallar, y te prometo. No, no hizo eso David. David reconoció que estaba mal delante de Dios. David reconoció que necesitaba de la misericordia de Dios, porque por él no podía hacer nada. Y esta palabra aquí que dice en el versículo 1, ten piedad de mí, en el hebreo significa mover a favor mediante una petición. O sea, David sabía lo que él merecía. Y te voy a decir lo que tú y yo merecemos, mi hermano, el infierno. Eso merecíamos tú y yo. Nosotros merecíamos el desprecio total de Dios. Porque así lo dicen Romanos, porque por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que tú y yo merecíamos. Tú y yo no pudimos haber hecho nada, absolutamente nada para ganarnos el cielo. Y aquí está diciendo David, ten piedad de mí. Él reconocía, él sabía que tenía que mover a Dios, sabía que tenía que mover el corazón de Dios. Eso es lo que significa la palabra piedad. Vuelvo a repetir, David sabía lo que merecía. Todos los que estamos aquí no nos merecíamos el cielo, no nos merecíamos el perdón de Dios. Mas sin embargo, sabemos que gracias a nuestro Señor Jesucristo, ahora Él nos perdona. Amén. Fíjense lo que dice aquí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí hay tres palabras que quiero resaltar. En el versículo 1 dice, borra mis rebeliones. Luego dice en el versículo 2, lávame más y más de mi maldad. Y ahí mismo en el 2 dice, límpiame. Esta palabra borrar del versículo 1 significa destruir, exterminar. Literalmente eso significa. Y quiero que me acompañen a Isaías 43, por favor. Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, verso 25. ¿Me ayudan a leer, porfa, todos? ¿Cómo empieza diciendo? Yo soy el que borró tus rebeliones. ¿Por amor de quién? De mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados, dice Dios. ¿Quién es el que borró las rebeliones? ¿Tú? ¿Tus obras? ¿Lo bueno que tú eres? ¿Eso fue lo que borró nuestros pecados? No, ¿verdad? Dice Dios, yo soy el que borró tus rebeliones. ¿Por amor de quién? De mí mismo, dice Dios. Luego dice, y no me acordaré de tus pecados. ¿Se imaginan lo que hizo David? Vuelvo a repetir, fornicó, adulteró, mató, mintió, infinidad, y se agregan y se agregan y se agregan pecados. Ahora, ¿qué has hecho tú y qué he hecho yo? Y aquí seguimos. ¿No es la misericordia de Dios? ¿No es su piedad? Que dice, fíjense, y esta palabra de borrar
En Colosenses 2:14 dice que el acta de decretos, nuestros pecados fueron clavados en la cruz y dice que fueron anulados. Y esta palabra anular también se traduce como borrar. Qué hermosa es la palabra. Saber que todo lo que tú has hecho puede ser perdonado, siempre y cuando vengamos delante de Dios. Que sea a Él quien busquemos primeramente, que reconozcamos sinceramente que hemos pecado, porque teológicamente todos los que estamos aquí pues sabemos que cometimos pecado, ¿no? Sabemos que somos pecadores, pero realmente que vayamos delante de Dios y le confesemos: Señor, yo hice esto, yo forniqué, yo me emborraché, yo vi a una mujer, yo adulteré, yo engañé a mi esposa, yo dije una mentira, yo robé, yo hurté. Eso es lo que quiere Dios, tu corazón y mi corazón. ¿Tú crees que Dios se va a espantar? No. Es lo que quiere, lo vamos a ver más adelante. Dios quiere un corazón contrito y humillado. Él no quiere que le digas: te prometo. No digamos cosas que no vamos a cumplir. Dice en Eclesiastés: tú estás abajo en la tierra, yo arriba en los cielos. No digamos eso. Dios quiere un corazón contrito y humillado. Vamos otra vez aquí en nuestro Salmo 51, por favor. La otra palabra que está aquí en el versículo 2 es lávame. Y esta palabra lávame significa pisotear, lavar ropas. Esta palabra lávame, kavaz, en el hebreo, kavaz, no es el grupo, así se llama. Kavaz significa pisotear, lavar ropas. Esta palabra la usaban frecuentemente para lavar ropas así muy sucias. Incluso las tiraban en el suelo y las pisoteaban y las tallaban así hasta que se le quitara todo lo sucio. Eso significa la palabra lavar. O sea, Dios muchas veces nos tiene que lavar así. Nos tiene que a lo mejor a veces tirar al piso y hacernos así, hasta que salga todo lo sucio. ¿Va a doler? Sí, va a doler. Pero ¿qué creen? Es necesario. Es necesario. ¿Para qué? Para que salga toda la cochinada que hay en ti y que hay en mí. Nos tiene que estar lavando constantemente. ¿A poco la ropa que traes puesta así llegas, te la quitas y la cuelgas otra vez en el armario? ¿Quién hace eso? Nadie, ¿verdad? Ay, qué horror, ¿no? Qué asco. Nadie lo hace. Pues es igual. O sea, Dios nos tiene que estar lavando constantemente. ¿Para qué? De aquí depende que tú y yo crezcamos, para aprender. Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de Él, no nos quiere sucios. Porque si no, como dice en Isaías capítulo 1, dice que Él aparta su oído, que Él no inclina su oído para escuchar nuestras oraciones. Por eso es necesario que nos limpiemos. También dice, lávame, perdón. También dice, límpiame de mi pecado. La palabra límpiame es naká en el hebreo y significa absorber, dejar impune, inocente, pero también significa castigo. También se traduce como castigo. Vuelvo a repetir, significa absorber, dejar impune, inocente, pero también se traduce como castigo. Y es hermoso porque en el Evangelio de Juan, capítulo 15, vamos al Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 3. Dice así: yo soy la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? Jesús. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes, dice, están limpios por la palabra que os he hablado. Fíjense, la palabra que aquí se utiliza como limpiar significa podar en el griego. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba de jardinero, estuve un tiempo trabajando de jardinero, y cuando las plantas tenían plagas, ¿no? Y todo eso que se le pone a las plantas,
pues ni con los estos químicos, ¿no? Se le salía a veces que tardaba hasta una semana y pues ya se estaba pudriendo la planta. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Pues podar esa parte que ya estaba contaminada, porque si no, iba a contaminar toda la planta. ¿Y qué creen? Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Dios nos tiene que podar. Dios nos tiene que podar. Y a lo mejor ya estás creciendo y se te pegó ahí una cochinada. Se nos pegó. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Cortar. Y duele, mis hermanos, claro que duele, pero es necesario para que podamos crecer, para que podamos aprender de todo esto. Es lo que David estaba pasando. ¿A poco David estaba contento aquí? Sí, chido todo. ¿Así estaba David? No. Él sabía que la había regado. Él sabía que estaba mal. Pero sabía que era necesario todo esto por lo cual estaba pasando, para su crecimiento. Y vamos a ver más adelante que después de todo esto que Dios está permitiendo en nuestra vida, lo usa para que nosotros podamos predicar, para que nosotros podamos compartir de la palabra. Como dice en Corintios, que podamos consolar así como nosotros hemos sido consolados por medio de su palabra. Vamos aquí al Salmo 51, por favor. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo quiero que vayamos aquí a Éxodo, por favor, 34. Éxodo capítulo 34. 34, vamos a leer versículos del 6 y el 7. Dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Ya vimos que son las mismas palabras que se usan en el Salmo 51. Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahora fíjense lo que dice el versículo 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. A ver, si Dios es justo, pero misericordioso, pero aquí dice también que Él no tiene por inocente al malvado. Tú y yo somos malos. Dice en el Salmo 14 y en Romanos capítulo 3 que no hay justo ni aun uno, no hay buenos. Tú aquí no viniste porque tú querías venir. Tú aquí no viniste buscando a Dios, no. Dios te trajo a ti. Dios me trajo a mí aquí. Dice la palabra que Él nos amó primero. Entonces no es cierto de que tú le buscaste. No es cierto que yo le busqué. Él nos buscó a nosotros. Él nos trajo aquí. Como dice Oseas, con lazos de amor te traje. Por eso es la razón de que tú y yo estamos aquí. Ahora aquí dice que no perdonará, dice que no tendrá por inocente al malvado. Gracias a Dios por Jesús. Gracias a Dios porque dice en Romanos capítulo 3 que su justicia se manifiesta en nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que me acompañen a Romanos 3, por favor. Romanos capítulo 3. Esto es importante que lo sepamos. Romanos capítulo 3, vamos a leer del 21 al 26. Romanos capítulo 3, del 21 al 26, dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya vemos lo que estábamos diciendo hace rato. Tú y yo no merecíamos el cielo, tú y yo estábamos destituidos de su gloria.
Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido que tú y yo no merecíamos, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué dice? Los pecados pasados, incluidos los de David, incluidos los tuyos, los míos. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, Él fue nuestra justificación, Él fue nuestra propiciación. ¿Qué quiere decir? Que la ira de Dios que iba a caer sobre ti y sobre mí, cayó en nuestro Señor Jesucristo. Ese castigo que tú y yo merecíamos por causa de tus pecados y de mis pecados, los llevó Jesús en la cruz. David lo sabía. Y por eso le dijo, ten piedad, ten misericordia de mí. Hermano, ¿qué es lo que le estás ocultando a Dios? ¿Qué es ese pecado que no te impide, que te está impidiendo crecer ahorita? ¿Qué es ese pecado que te tiene amargado, que te tiene triste, que no puedes avanzar? ¿Cuál es ese pecado? Dios te lo está diciendo hoy. Dios no quiere que le digamos, sí, y vas a ver que yo voy a hacer esto y te voy a servir. No, Dios quiere un corazón contrito y humillado. Que realmente entremos a su presencia y pidamos perdón. Vamos al Salmo 51, versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dice aquí en el versículo 3, porque yo, no dice por mis vecinos, por mis amigos, por mis padres, por mis amistades es que yo pequé. No. Por culpa de ella, por culpa de él, no. Es por lo que tú y yo hicimos. No es culpa de nadie. ¿Quién decidió pecar? ¿Dios? ¿Dios te obligó? ¿Tu amigo? ¿Tu vecino? ¿Tu papá? ¿Tu amistad? ¿Quién te obligó a pecar? Nadie. Tú y yo lo decidimos. Y la palabra aquí, cuando dice rebelión, en el versículo 3, es peshá en el hebreo, y significa esto: cuando nosotros decidimos voluntariamente descarriarnos o apartarnos del camino de Dios. Literalmente eso significa. Y aquí lo dice, porque yo reconozco que yo fui quien se apartó de ti. Yo reconozco, Dios. Eso es lo que hizo David. Él estaba reconociendo su pecado. Él no estaba echándole la culpa a los demás. Él no dijo fue por culpa de él, fue por culpa de ella. No, yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco que yo fui el que me aparté. Por eso pequé en contra de ti. Y es lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué es lo que te está apartando de Dios? ¿Qué es lo que nos está apartando de Dios? Hoy es el día que tenemos que reconocer delante de Dios, ya no estar echando culpas. Es momento de reconocer que tú y yo somos los que le fallamos a Dios. No echemos culpa de que el pastor o el líder y que esta persona. No, eres tú, soy yo. Tu soberbia y mi soberbia de no querer reconocer que nosotros somos los que nos apartamos. Vamos aquí a Amós, por favor. Libro de Amós, uno de los profetas menores. Amós, capítulo 2, versículo 4. Amós, capítulo 2, versículo 4. Dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo,
porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. ¿Se acuerdan lo que decíamos al principio? ¿Cuál fue el motivo por el cual pecó David? ¿Por menospreciar qué? La palabra de Dios. Y aquí lo vuelve a repetir. Así ha dicho Jehová. Dice, no revocaré su castigo porque menospreciaron la ley de Jehová. Lo vuelve a repetir. ¿Por qué pecaron? Porque menospreciaron la palabra. ¿Por qué pecas y por qué peco? Porque menospreciamos la palabra de Dios, mis hermanos. Por eso te apartas y por eso caíste y por eso estás caído, porque te apartaste de la palabra de Dios. No por otra cosa. Menospreciar la palabra es menospreciar a Dios. Porque es Él hablando a través de quien está aquí. Cuando se abre la Biblia, se habla Dios mismo. No es quien está enfrente. Es Dios hablando a cada uno de nosotros. ¿Sí? Y esto lo tenemos que entender por apartarnos. Cuando la palabra dice en el Salmo 19 que es su ley perfecta la que convierte el alma. Entonces, si es su palabra la que nos limpia, la que nos transforma, si yo me aparto de ella, pues obviamente no voy a poder, voy a caer. ¿Sí? Vamos aquí al Salmo 51, por favor. Salmo 51. Vuelvo a repetir, el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado. Yo he hecho lo malo, dice, delante de tus ojos. Hermanos, no estamos ofendiendo a una persona. No estamos ofendiendo a tu hermano, o cuando tú le cometes algo en contra de tu hermano, no es contra él, no es contra el líder, no es contra quien tú le haces algo, no, es contra Dios. Es contra de Él. Nos los tiene que hacer entender de a veces de maneras que no nos gusta. Pero es necesario. Nosotros somos los quienes le escupimos en la cara otra vez a Jesús. Agarramos y le escupimos. Agarramos y le volvemos a golpear. Agarramos y volvemos a latigarlo otra vez y volvemos a crucificarlo y le volvemos a clavar esos clavos, le volvemos a poner esa corona de espinas, tú y yo cada vez que pecamos. Es necesario que entendamos que con el pecado no se juega. Y mira que te está hablando alguien que ha pecado mucho. ¿Sí? Nadie de aquí está exento. Dice la palabra de Dios, aquel que crea estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a solas delante de Dios y que le dijiste todo lo que hiciste a detalle? No estoy diciendo nada más que te acostaste en tu cama y dijiste, Señor, perdóname por mi pecado, amén. No, eso no. Eso no es confesar. Que le dijiste, Señor, perdóname porque hoy hice esto, vi a esta mujer, me la comí, forniqué, le hice esto, le hice aquello, puse en mi mente estos pensamientos, me emborraché, me embriagué, me fui con aquellos amigos que no tenía que haber ido, me fui a este lugar donde no tenía que haber estado, perdóname. Yo te escupí a ti, Señor, yo te ofendí a ti, perdóname. Yo reconozco que yo fui quien te fallé. ¿Por qué echamos culpas? ¿Por qué siempre queremos hacer juicios sobre otros y no primero nos vemos a nosotros? ¿Por qué? Y eso lo tenemos que entender. Por eso Pablo dijo a los corintios, examinémonos a nosotros mismos. Examinémonos primeramente a nosotros mismos. Sigo leyendo aquí el versículo 5 y 6. Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí en el versículo 5, cuando dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, es lo que les decía ahorita. O sea, teológicamente todos sabemos, pues todos podemos decir, no, sí, mira,
está el mal que mora en mí, como dijo Pablo en Romanos capítulo 7, ¿no? Hay un mal que mora en mí y lo que quiero hacer es, lo que no quiero hacer, eso hago. Podemos excusarnos muchas veces de eso. Ajá, y luego, Dios ya lo sabe. Sí, todos nacimos en pecado, sí, está bien. Y luego, ¿qué sigue? Dios quiere que vayamos y le entreguemos nuestro corazón a Dios. Es como aquel que se sabe la Biblia de Génesis, Apocalipsis de memoria. Ajá, y luego, si no hay una vida transformada, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Cuál es el motivo real por el que tú y yo estamos aquí? ¿Realmente porque queremos ser transformados por la palabra de Dios? ¿O porque estamos buscando algún beneficio tal vez? ¿Cuál es la razón por la que tú y yo estamos aquí? ¿Cuál es? Sigo leyendo, versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y esto me encanta porque habla de esa intimidad con Dios, de ponernos en intimidad. Cada uno de nosotros debe de tener ese lugar especial para ponernos a platicar con Dios. Y hace rato platicaba con un hermano y me decía, es que hay momentos donde aparentemente no tenemos nada que hacer, pero ¿qué crees? Sí hay algo que hacer. Ese momento es cuando tenemos que buscar a Dios. Ese momento que tú dices, ay, no tengo nada que hacer ni él. Cuidado. Cuidado, porque ahí es donde viene el chanclas y era pum, gancho. ¿Por qué? Por la ociosidad. Como dice en segunda de Pedro. Es cuando más tenemos que buscar a Dios. Por eso repito lo que dice en Corintios, aquel que crea estar firme, mire que no caiga. En todo momento debemos de estar buscando a Dios. En todo momento. Dice aquí, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué dice en primera de Juan 1:9? Que Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si los confesamos, dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero si es que realmente los confesamos. Y esa es solamente una parte, porque en Proverbios 28:13 dice que los debemos de confesar y aparte apartarnos de. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. O sea, David estaba confesando su pecado, sí. Pero si queremos alcanzar misericordia de Dios, tenemos que apartarnos de eso. Porque si no, ¿qué chiste tiene estar cayendo en lo mismo y lo confieso? En lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. No, hay que apartarnos de eso. Si ya sé por qué caí, ¿sabes qué? Me aparto. Si yo sé que no puedo estar con mi celular porque sé que puedo caer en la pornografía, ¿sabes qué? No le pongo clave. O le digo a alguien que le ponga ahí de estas claves para que no puedas entrar a internet o qué sé yo, ¿no? Hermano, eso es de valientes, eso no es de cobardes. Y aquí hay un hermano en la congregación que lo hace y es de admirarse, porque eso es de valientes. El reconocer qué es de dónde caemos, cuál es nuestra debilidad. ¿Sabes qué? Buscar estrategias. ¿Cómo le voy a hacer esto y el otro? Aprovechar nuestro tiempo, como dice en Efesios 5, porque los días son malos. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. ¿En qué ocupas tú tu tiempo? Sigo leyendo. Dice, en lo secreto me has hecho comprender, ¿qué dice? Sabiduría. Luego dice aquí en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré blanco como la nieve. Aquí la palabra hisopo, la palabra hisopo es una planta que usaban para aplicar, de hecho la usaban en el Antiguo Testamento para aplicar la sangre del cordero, ¿no? En la Pascua, así para vertirla en la pared, ¿no? Cuando lo hicieron también en Éxodo, cuando tenían que salir, eso fue lo que usaron, esa planta que se llama hisopo. Esa está en Éxodo 12:22, por si lo quieren anotar. También se usaba para las ceremonias de purificación, ¿sí? ¿Y qué representa? Cuando agarraban la sangre
y a veces se la rociaban así encima a la persona. O también la agarraban, dice que también en Levítico que agarraban y en Deuteronomio, que el agua purificada por el sacerdote y la vertían, ¿no? ¿Qué representaba? La palabra de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir? Que vamos a agarrar a cada rato y la sangre de Cristo me limpia y me limpia. No, no, si no, no es amuleto. ¿Sí? Dice, Jesús dijo en Juan 13, versículo 10, le dijo Jesús, el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. ¿Sí se acuerdan cuando venían los discípulos y quería lavarle los pies? ¿Y qué dijo Pedro? No, a mí lávame todo, a mí báñame, mira, porque apesto, ¿no? Dice Jesús, no, no tiene necesidad. Tú ya has sido limpio. Pero ¿qué pasa? Nos ensuciamos en el camino, mis hermanos. Nos ensuciamos los pies. Que ya la regamos, chin. Pero ¿qué vengo? Pido perdón. ¿Y qué crees que hace Jesús? ¿Qué crees que hace Jesús con los borrachos, con los adúlteros, con los mentirosos, con aquellos que no quieren saber nada de Dios y que reconocen su pecado y que entregan su corazón delante de Él? ¿Sabes qué hace Jesús? Lava sus pies. No los critica. Lava sus pies. Ahora, ¿que hay consecuencia? Claro que hay consecuencia. Pero esto que sea para enseñanza de nosotros. Dios dice en Hebreos 12 que a todo aquel que recibe por hijo, ¿qué? Azota, la vara, la chancla. Y no nos gusta, pero ¿qué creen? Es parte de su amor. Es parte de su amor para hacernos entender. Dice el Salmo 139, 21, ve en mí si hay camino de iniquidad, ve adentro de mí. A lo mejor tú dices, chale, pues que estoy mal, ¿qué estoy haciendo? Dile a Dios, ve en mí, Dios, ve en mí, porque yo sé que soy malo. Ve adentro de mí. Todos los que estamos aquí pecamos. A lo mejor hay algo que no le has confesado a Dios. A lo mejor hay algo que tienes oculto. ¿Sabes qué? Hoy es el día que Dios te está diciendo, entrégamelo, hijo. Leo aquí en el Salmo 51. ¿Qué va a pasar después de eso cuando confesemos? Dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Me recuerda al Salmo 32, ¿no? Que dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, dice, en mi gemir todo el día. Mis hermanos, el pecado afecta nuestro testimonio, afecta el carácter, afecta tu familia, cauteriza nuestra mente, hasta nos puede afectar físicamente. Eso provoca el pecado en cada uno de nosotros. Y hoy Dios nos está diciendo, apártate y deja ese pecado. Ven a mí, límpiate. Yo voy a borrar tu pecado, yo te voy a limpiar, yo te voy a lavar, pero realmente entrégame tu corazón. Quiero conocerte en la intimidad. Quiero que me confieses todo lo que has hecho para entonces yo poder perdonarte. Para que puedas alcanzar misericordia. Es lo que quiere Dios. Sigo leyendo. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí vemos en el versículo 11. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu santo espíritu. Vemos en el Antiguo Testamento, sabemos que el Espíritu Santo venía y se iba, venía y se iba. ¿Sí? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Mas ahora tenemos la promesa en Efesios 1:13. Dice que nosotros fuimos sellados con esa promesa del Espíritu Santo. ¿Qué crees? El Espíritu Santo en ti y en mí ya no se sale. Es nuestra garantía de que realmente somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué estás triste? Si ya Dios perdonó tu pecado, ¿sabes qué? Levántate y anda. Ya es tiempo de dejar lamiéndonos las heridas. Ya, si ya pecaste, confesemos delante de Dios, busquemos a Dios en la intimidad, pidamos perdón, levantémonos y para adelante. ¿Que van a venir consecuencias? Sí.
Pero es necesario, mis hermanos, es necesario que pasemos por todo esto para que crezcamos, para que podamos conocer más a Dios. Ese es el propósito de todo esto. Dios, Jesús, dio su vida por ti y por mí. Jesús en una cruz, cuando Él no merecía morir, cuando Él fue, dice, el justo por los injustos. Tú y yo, vuelvo a repetir, lo único que nos hemos ganado es el infierno. Mas sin embargo, hubo alguien que dio la vida por ti y que dio la vida por mí. Y hoy quiere que te arrepientas. Yo sé que hay pecado en alguno de los que estamos aquí. Y yo sé que te da vergüenza decirlo. Pero ¿sabes qué? Hoy Dios, en su misericordia y en su piedad, te dice que le confieses su pecado, tu pecado. Él te quiere limpiar, Él te quiere lavar, Él quiere darte ese gozo otra vez. Él quiere que crezcas, porque eres su hijo, su hija. Vamos a orar. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Reconocemos, Señor, delante de ti que hemos pecado, Padre. Dice tu palabra que tú no vas a dejar caído al justo, Señor. Tú extiendes tu mano y tú nos levantas, papá. Reconocemos delante de ti, Señor, que te hemos fallado. Perdónanos, Dios. Límpianos, lávanos más y más de nuestra maldad. Ten piedad, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. En esta tarde, Señor, cada uno de nosotros reconocemos nuestro pecado delante de ti. Reconocemos, Señor, que en nuestro corazón hay pensamientos de lujuria, Dios. Te entregamos a ti que hay borrachera, hay fornicación, hay adulterio, hay robo, hay engaño, Señor, hay mentiras. Todo lo ponemos delante de ti, Señor. Abrimos nuestro corazón y lo confesamos delante de ti, Padre. Porque solamente tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y tú es lo que quieres, que confesemos nuestros pecados. Ahí en tu mente, ahí en la intimidad, tú con Él. Yo te pido que levantes tus manos. Todos los que estamos aquí, levanta tus manos. Entrégales tus pecados a Dios. Lo que tú tengas en tu corazón, entrégaselo a Dios. Gracias, Padre, porque sabemos que nos perdonas. Gracias porque sabemos que tú eres fiel y justo, Señor. Que tú moriste en la cruz por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú diste tu vida, Padre, por cada uno de nosotros, para que nosotros no perezcamos, Dios, sino que tengamos vida eterna. Así, con tus manos levantadas, yo te pido que entonemos este canto. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz
todo mi ser, de cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Gracias, papá, por ser tan bueno con nosotros. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén.